¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Este es su canal Que Viva México Provida en YouTube y Que Viva México Provida en Facebook. Quiero agradecer a Bruno Arias de manera remota y de manera presencial a Mario Godoy por auxiliarme en este programa. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre un tema, una nueva cristiada, pero transfigurada, vestida de otra cosa. Para eso tenemos un invitado de lujo a quien agradezco muchísimo estar con nosotros, al padre Javier Olivera Rabasi de la Congregación Misionera de San Elías. Padre, sea usted bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Brenda. Es un gusto, como siempre, hablar con gente en México. Muchas gracias, padre. Padre, yo sé que usted, entre sus especialidades, sus estudios, está la cristiada, esta persecución que nosotros sufrimos, precisamente que sale de ideologías de mentira y que se volcaron en contra de los católicos, de nuestra fe, tratando de extinguir la fe en Jesucristo, que había sido declarado Rey de México. Bueno, antes de eso, estuvo aquí Alexandra Kollontai, que fue asesora, colaboradora de Lenin. Viene aquí en 1900 más o menos 24, 25, como embajadora, se reúne con el Partido Comunista Mexicano. Después se va, ella incluso quiero mencionar y quiero que lo recuerden nuestros amigos, ella implementó el aborto allá en la Unión Soviética. El aborto se implementa en 1920, 1918, la ley del divorcio, se prohíben las adopciones, se alargan los tiempos de estancia en las escuelas de los niños porque ellos necesitaban un nuevo ciudadano que no fueran educados por padre y madre, sino por el soviet, ¿no? Entonces, se nos viene una persecución después de haber declarado que Cristo es rey de esta patria, de esta tierra, de esta nación que viene de nacer. Y de que fue declarada también, siempre reconocida como reina, la Virgen Santísima de Guadalupe. Ellos persiguieron la fe de manera abierta, tanto que tuvimos que tomar las armas para defendernos, defender nuestra libertad de credo. Bueno, ¿qué tintes reconoce usted, Padre Javier, en la actualidad que asemejan a esta cristiada, pero que llevan como otro tipo de armas, Padre Javier? Bueno, la gran diferencia que hay me parece a mí, entre lo que fue la cristiada, ese episodio heroico que tuvo México entre el año 26 y 29, la primera cristiada, porque después también hay una parte llamada la segunda, como le llaman en la historia mexicana, en la historia de los que estudian la cristiada, es que el pueblo mexicano estaba siendo avasallado en sus derechos, o sea, estaba siendo violentado, estaba siendo prácticamente aniquilado era una revolución totalmente antipopular la que ejercía el gobierno en ese momento del presidente Calles, un hombre patibulario, realmente un sujeto patibulario, y el pueblo en su gran mayoría era católico, apostólico romano, muchísimos practicantes, pero, y pues justamente por eso hacía falta colocar una visión bien revolucionaria, es decir, dar vuelta a las cosas, dar vuelta a los principios por la fuerza, que fue la táctica de los gobiernos dictatoriales, tanto de izquierda como de derecha, si queremos, en aquellos lugares y en aquellos momentos de los primeros decenios del siglo XX. Va a haber un pensador muy importante en justamente Italia del siglo XX, principios del siglo XX, que fue Antonio Gramsci, que va a plantear, bueno, esto no es suficiente a fuerza de bayonetas, a fuerza de las armas, intentar dominar un pueblo, porque al final de cuentas es lo que pasa ahora con lo que está pasando en estos días con Cuba, ¿no? Se quiere gobernar un pueblo, pero no termina de gobernárselo en sus mentes, en sus almas, en su cultura. Es por eso que Gramsci va a plantear que hace falta gobernarlo desde adentro, no simplemente desde afuera con el fusil y con la espada. Y esto creo yo que es lo que diferencia en gran parte la actual revolución postmoderna, que podemos llamar así de algún modo, o revolución progresista, porque se nos está inculcando, claro, también por medio de la violencia, ciertamente que sí, porque si uno no está de acuerdo con el pensamiento único que está hoy por hoy imperando, bueno, es rápidamente censurado, puede ser metido en cárcel, se le puede cobrar
una multa por ser, entre comillas, fundamentalista o insociable, como diría Rousseau, el padre del liberalismo francés. Pero la diferencia grande que hay es que intentan tomar, o a mi juicio ya lo han tomado, la cultura. La cultura, intentan tomar incluso los lugares donde se ejerce la cultura, como decía Gramsci, la escuela, la universidad, sectores de la iglesia también están inmersos lamentablemente en esta corriente relativista, posmodernista. Entonces la lucha es muy distinta, no es una lucha directa del gobierno violentamente contra el Estado, pongámosle mexicano, queriendo sacar los templos, queriendo quitar a los sacerdotes en medio, impidiendo que se ejerza el culto libremente, sino que es un modo mucho más sutil, más difícil incluso para identificar y para combatir, por cierto, ¿no? Sí, fíjese que me hizo recordar que en 1717 tuvimos, la nueva constitución que esta masonería internacional quiso, es un esfuerzo como para transformar esta patria en lo que no era, por supuesto, exactamente, 1917. 1917, a través de la palabra, a través del papel, a través de la tinta, se trató de transformar y de cambiar un pueblo completamente católico a un pueblo anticatólico. En esa constitución se quitaron derechos civiles y políticos a la iglesia. Es más, ya desde el siglo anterior, los años 1857, hubo otra constitución con Benito Juárez, en los cuales se le quitaron las propiedades a la iglesia. O sea, aún ahora en el México posmoderno, estamos viendo que todavía estos atropellos a las libertades fundamentales de los sacerdotes, de los obispos, son un pleno descaro, ¿no? Un atropello contra los derechos del hombre. Pero me estoy recordando, padre, porque ahorita tenemos otro tipo de persecución vestida de otra cosa. Como decía Antonio Gramsci, tenemos que influir e irles cambiando el pensamiento en la universidad, en los medios de comunicación, que entonces era la prensa, en la cultura, en el arte, en el teatro, etcétera, para que ellos, sin descubrirlo, se vuelvan comunistas sin saberlo, ¿no? Y todo esto tiene un común denominador que actualmente estamos viendo, padre. El derecho natural es lo que se debe al hombre en virtud de su esencia. Nos recuerda Carlos Azaqueri en este libro maravilloso que se llama El orden natural, que se los recomiendo muchísimo. Creo que también lo pueden encontrar en Google. Entonces, lo que ahorita cae muy mal de la Iglesia Católica es que recuerda el orden de las cosas, ¿no? La ley natural está inscrita en el interior de cada hombre, dice León XIII, y es la misma razón humana. Es una ley que está por encima de sí mismo, a la que se somete el entendimiento, dice la encíclica Libertas, ¿no? Y hay algo muy lindo. Por el derecho natural, el hombre conoce espontáneamente de sí mismo y de lo que le es necesario. Tener familia, por ejemplo, asearse, comer sano, ¿verdad? El hombre se descubre espontáneamente, pero lo que vemos nosotros es este derecho que supuestamente le están dando al hombre de no ser lo que es, ¿no? Y con esto cierro mi comentario, padre. En las Sagradas Escrituras, la Santísima Virgen, en el momento de la Anunciación y de la encarnación del Verbo, donde inicia la redención, dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, la palabra de Dios, la que llevaba el ángel, ¿no? Gabriel. Pero ahora es, hágase en mí según mi palabra. Tal parece que estos intentos de cambiar la Constitución, de utilizar la palabra como una palabra creadora como la de Dios, no, si yo digo que a partir de este momento soy Brendan en lugar de Brenda, pues entonces mi palabra cambia la naturaleza. Es lo que estamos viviendo. Y esta verdad, pues a la luz de la fe, queda en evidencia que es una ideología de mentira, padre. Mire, hay en la Sagrada Escritura en concreto un momento que habitualmente se pasa por alto, y es el libro de Génesis, cuando Dios va creando a las criaturas,
Y le va dando después al hombre, después de la creación del hombre, le da la potestad al hombre, puntualmente a Adán, de comenzar a nombrar las cosas, comienza a llamar las cosas, ¿no? Y le comienza a ponerles nombre a las cosas. De allí que un poeta argentino, famoso, muy famoso, agnóstico, por cierto, liberal, si queremos, desde el punto de vista político, un hombre, digamos, que fue Jorge Luis Borges, tiene un poema titulado así, El Golem, donde habla de un judío cabalista que juega con esto de descubrir cuál es el nombre propio de Dios, porque comienza diciendo algo así, lo cito más o menos de memoria, pero si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Qué quiere decir con esto Borges? Que hay una tentación desde el hombre ya caído, y esto es lo que, entre otras cosas, lo que usa la cábala, lo que se llama la cábala o cábala judía, hebrea, de intentar descubrir el nombre originario o original de las cosas que Adán le habría puesto, porque cuando uno coloca los nombres a las cosas, ese es el planteo del Cratilo de Platón, eso es lo que nombra Borges recién, y la escritura, de hecho, por cierto, uno comienza a dominarlas. Nombrar es, de algún modo, dominar las cosas. Es por eso que muchas veces cuando uno va a una oficina pública y lo tratan mal, no sé si en México sucede, pero aquí en mi país Muchísimo, muchísimo. algunas veces pasa, uno le dice como enojado, enfurecido, bueno, dígame cuál es su nombre, porque quiero saber su nombre, ¿quién me está atendiendo? Y nunca te quieres decir el nombre. ¿Por qué? Porque conocer el nombre de las cosas o de las personas es tener un cierto poder sobre ellas, el saber nombrarlas. De allí entonces que esta ideología progresista, porque cuando yo hablo de hoy por hoy del movimiento actual, me parece que hay que englobar todo en una palabra, porque no se puede hablar nada más que de comunismo, de marxismo cultural, porque también incluso en gran parte del liberalismo es padre incluso de estas ideologías que hoy vivimos. Por eso algunos jóvenes hoy llaman el liber progresismo o los liber progres, digamos, una mezcla de ambas cosas. En gran parte es el haber abdicado, el haber dejado de lado ese orden natural del cual habla justamente Saccheri, un profesor católico, laico, padre de familia, mártir argentino que fue fusilado frente a su familia por los guerrilleros comunistas. En gran parte el mundo moderno, este mundo progresista, lo que intenta hacer es negar la realidad y comenzar a nombrarla o a crearla a partir de nuevos nombres. Es por eso que, por ejemplo, cuando se habla hoy por hoy de matar a un niño en el seno materno, no se quiere hablar más de aborto. No. Es muy fuerte la palabra. Comencemos a hacer palabras distintas. Interrupción legal del embarazo. De hecho, suceden estas cosas. Entonces, poquito a poco, el nombre va intentando imponerse por sobre la naturaleza de las cosas. Porque para este pensamiento, esta ideología, digamos, libre progre moderna, no existe la naturaleza. O sea, la naturaleza es lo que yo pienso que es la naturaleza. No existe la esencia de las cosas. Sí, ¿verdad? Porque para ellos es al azar que se unen las moléculas y dan cualquier cosa, ¿no? Entre estas filosofías equivocadas, ¿no? Aquí me llama la atención cómo ellos pretenden con la palabra modificar la naturaleza, ¿no? O sea, se creen dioses porque lo que Dios va nombrando las cosas y las cosas vienen a la existencia. Entonces, estos creyéndose dioses mencionan una palabra, por ejemplo, interrupción del embarazo, niegan la naturaleza del bebé humano, ¿no? Y creen que el niño desaparece, que el niño se convierte en un cúmulo de células. Aquí, en este libro de Carlos A. Saccheri, que fue mártir porque incomodó, porque él estaba recordando la naturaleza de las cosas. Fíjense a qué niveles estamos llegando, cómo incomoda la verdad, ¿no? Él dice que tenemos 3 inclinaciones, padre. Conservar la existencia, propagación de la vida humana y tendemos también a la perfección humana intelectual y espiritual, ¿no? Y estas 3 inclinaciones están agrupadas en 3 órdenes. El derecho a la vida y a la integridad corporal, al cuidado de la salud, a la disposición de los bienes materiales y a la propiedad privada. O sea, simplemente de aquí pudiéramos hablar 3 horas, ¿no, padre? O sea, en esto de conservar cuáles inclinaciones tenemos
en nuestra propia esencia, porque fíjese, Judith Butler, que es una de las postuladoras del género, que es de California, y que ella es promotora del género, que es más, se presenta ante usted y no sabe uno si es hombre o si es mujer, porque se presenta muy masculina ella, ¿no? Con el pelo muy corto y se viste como entre hombre y como mujer. Ellos niegan la esencia. Ellos dicen, no existe una esencia de las cosas, ¿no? En este pensamiento totalmente falso. Y en estas tres inclinaciones que menciona Szekely, lo primero es conservar la existencia. Te dan, aquí está Judith Butler, te dan el permiso de eutanasiarte, de privarte de la vida, ¿no? Te dan el derecho a matar a tus propios hijos, cuando la segunda inclinación es la propagación de la vida humana, padre, ¿no? El derecho es a tener hijos, no a no tenerlos, ¿no? Y tercero, a la perfección intelectual y espiritual, ¿no? Pero como ya venían negando con esto acaba mi comentario, como el Papa Benedicto XVI dice, que es la tercera rebelión del hombre contra Dios. La primera fue la negación de Dios. La segunda, la negación del orden sobrenatural, o sea, de la vida espiritual, de los ángeles, del cielo, de la vida después de la vida. Y la tercera es la rebelión del hombre contra Dios, la ideología de género, ¿no? Sí, es que hay un autor que seguramente conocerán, que es Chesterton, ese gran polemista, escritor inglés, digamos, ¿no? Y que cuando yo leí esta frase, me parece que está en Ortodoxia, en uno de sus grandes libros, dice Chesterton que no se pasa después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, después de la irrupción violenta de Dios en la historia, Dios irrumpe agresivamente la historia humana, o sea, sale de sí mismo, digamos, se encarna, se hace hombre para salvarnos bueno, y acá complica la historia, porque divide en dos la historia, antes y después de Cristo, para ateos o no ateos, budistas o no budistas, católicos o no católicos, antes y después de Cristo. Dice Chesterton que una vez que nuestro Señor vino al mundo, ya no se pasa del mundo sobrenatural nuevamente al mundo meramente natural, ¿no? Así como dijésemos, bueno, listo, yo no creo en Dios, apostato de la Iglesia Católica, de mis sacramentos, de lo que fuere. Entonces, lo normal sería que uno pasa del mundo sobrenatural al mundo natural nuevamente, un mundo tipo Aristóteles, Séneca, es decir, precristiano, con el orden natural, planteando más o menos como decía Szekely, con orden natural ordenado. No, pero ese Chesterton, hoy por hoy, después de la venida de Cristo, no se pasa del mundo sobrenatural al mundo natural. No hay otra historia que pasar del mundo sobrenatural directamente al mundo antinatural. Porque el mundo natural, toda la creación, ¿no?, ha sido elevada por la venida de nuestro Señor. Completamente elevada. No es indiferente, ni la humanidad es indiferente, ni la creación entera es indiferente. Este suelo, esta tierra, la pisó Dios. Entonces, no se pasa inmediatamente al mundo natural. Ojalá fuese que de vuelta volvemos a un orden natural, porque por lo menos todo sería mucho más sano, ¿no? Pero no es así. Y bueno, y siguiendo con este punto, esta corriente de pensamiento de la que estamos hablando, una corriente ideológica, claramente, necesariamente, si uno quiere remontarse en el tiempo, es como hija o nieta o tataranieta de una corriente filosófica escéptica que es el nominalismo. El nominalismo planteaba, entre otras cosas, que las cosas no tienen esencias, o si las tienen, nos quedan lejos, ¿no? Son incognoscibles por nosotros. Por lo tanto, simplemente para poder manejarnos en la vida, le ponemos nombres a las cosas y los nombres pueden ir también cambiando. Y como van cambiando los nombres, también hacemos que vayan cambiando la esencia de las cosas. Bueno, ese es el planteo de fondo que está o sea, un planteo que no está de acuerdo con la realidad. Si la realidad no es como yo la pienso, pues peor para la realidad. Eso sería, digamos, el refrán de uno de estos personajes. Sí, fíjese, padre, que con Agustín Laje mencionábamos en nuestro pasado programa que, bueno, yo le mencionaba que Dios se presenta ante Moisés como yo soy el que soy. O sea, Dios es fiel a sí mismo. Exacto. ¿Sí? O sea, porque una falsa copia, pues ya no se parece al original, ¿no? Es fake, como se dice ahora, ¿no?
Pero entonces nosotros somos hijos de yo soy el que soy, del que es fiel a sí mismo. Ahora se promueve, si por el derecho natural el hombre conoce espontáneamente de sí mismo, ahora es extraviarlo y hacerle no encontrar lo que realmente el hombre es. Yo me asombro en los debates con las feministas, padre, que dicen ellas, ok, sí hay vida en el momento de la fecundación, pero hasta las 12 semanas no es vida humana. ¡Ah, caramba! O sea, yo les digo, bueno, hay 5 millones de especies, más o menos, como nos recordaba Pilar Calva, y todas son clasificables, ¿no? A través de su ADN. Entonces dicen ellas que después de las 12 semanas, al ser el bebé consciente de sí mismo, porque tú no existes, según ellas, si no estás consciente, bueno, después de las 12 semanas, el bebé es consciente, entonces de las 12 semanas a las 12 semanas con un segundo o un minuto, esa vida de no ser humana, padre, se convierte en vida humana. Yo les he preguntado el principio por el cual de no ser humana se vuelve humana. Ellas hablan de la conciencia de sí mismo, pero digo, comentaba yo con Chinda, con quien he compartido conferencias, ella imparte unas, yo imparto otras, entonces decíamos nosotros, bueno, ¿quién ha entrado dentro del bebé humano para saber si él está consciente o no está consciente? Aparte es gravísimo lo que yo le estoy diciendo, porque si no está consciente, quita mi humanidad, padre, entonces cuando yo tengo un accidente y quedo inconsciente, pueden vender mis órganos, pueden hacer conmigo lo que quieran, ¿no? De hecho un tapete si quieren, ¿no? O sea, sí, una lámpara con mi piel, ¿no? O, por ejemplo, cuando una persona está en coma o cuando una persona se cree que tiene tan grave discapacidad que no está consciente de sí misma. Esto es gravísimo. Entonces aquí me hizo pensar en el principio de la no contradicción, padre, que no se puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, es el primer principio de la filosofía, del buen pensar, digamos, ¿no? El principio de no contradicción se estudia en filosofía, en cualquier buena introducción a la filosofía, y se puede enunciar de este modo, ¿no? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Es decir, un pedazo de leño puede ser ceniza y leño, ¿sí? Pero no al mismo tiempo, porque debo quemarlo, debo transformar ese leño en ceniza. Si alguien plantea entonces que ese principio de no contradicción no existe, debo de demostrarnos con algún principio, esto que usted recién dice. Bueno, entonces, ¿a partir de qué, con qué criterio? ¿Cuál es el punto de partida? Y la gente, no va a haber un punto de partida, porque al final de todo, el punto de partida es la voluntad errada, ¿no? O sea, es el querer, diría Goethe en el Fausto de Wille, o sea, ¿por qué? Porque el Fausto cuando comienza a analizar Goethe en el Fausto, cuando comienza a analizar el famoso prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? En principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, se pregunta, ¿qué es ese verbo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué será? Hasta que termina siendo Fausto con todo lo que implica y lo que hay detrás, ¿no? No, es la voluntad. Es la voluntad. La voluntad omnímoda, de hacer lo que a uno se le antoje, ¿no? Entonces, es mi voluntad la que decide que a las 12 semanas hay un niño y no mi inteligencia. Fíjese una cosa importante. Santo Tomás muchas veces, Santo Tomás, el gran santo más sabio de los santos y más santo entre los sabios, pensador del siglo XIII, cuando muchas veces, hoy por hoy, sin haberlo, nadie lo lee y todo el mundo lo critica, bueno, dice Santo Tomás estaba a favor del aborto, se dice. ¡Válgame! Muchas veces dicen esta estupidez, pero muchísimas veces. Usted se va a encontrar en YouTube un montón de veces esto. Santo Tomás estaba a favor del aborto. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, con muchísima claridad intelectual y con mucha honestidad intelectual, decía, con la ciencia que tenemos aquí en la época, la ciencia médica que tenemos en la época, no sé todavía determinar, para que haya vida humana, debe haber, decimos en filosofía, materia y forma. Materia, forma y acto de ser que viene por medio de la forma sustancial que es el alma espiritual. Santo Tomás decía, claro, no tenía como hoy tenemos tomografías, ecografías y este tipo de cosas. Entonces decía, bueno, desde el momento en que el espermatozoide fecunda un óvulo, no lo decía de esta manera, lo estoy diciendo yo un poco más técnico, sí. No sabemos exactamente cuándo comienza a haber
materia dispuesta para que Dios infunda el alma espiritual. Ujú. Entonces, bueno, él no podía decir con certeza. Es más, la iglesia tampoco sabe exactamente con certeza en qué momento exacto Dios manda, si el momento en que penetra el óvulo espermatozoide, al microsegundo, a los 2 segundos, pero ¿qué dice la iglesia? ¿Con seso, con inteligencia? Bueno, sabemos que ya hay vida humana. Esto es lo que plantea la iglesia, ¿para qué? Para evitar, para salvaguardar justamente una posible vida humana. Pongámosle que el espermatozoide no penetró el óvulo, que pasó por el costado, por lo que fuera. Bueno, desde el momento que está fecundado es así. Y Santo Tomás planteaba esto sin teología, sino en la suma teológica, pero desde el punto de vista cosmológico, de la cosmología, o de la filosofía de la naturaleza, en que, bueno, nosotros no tenemos todavía la ciencia para decir en la Edad Media cómo es la materia humana en el momento de la concepción. Entonces, bueno, puede ser que Dios infunda primero un alma vegetativa o que surja un alma vegetativa, después un alma sensitiva y después finalmente, cuando la materia está dispuesta, Dios infunde finalmente el alma espiritual, el alma intelectual, como llamamos ahora. La iglesia es pero tan cauta que tampoco pone el microsegundo y el milésima de segundo. Dice, Ujú. pero bueno, en el momento que fecundó, listo, nosotros tenemos que salvaguardar la posibilidad, si hay vida humana, entonces no se puede tocar, no se puede tocar. Hasta ahí llega incluso la honestidad de la iglesia, porque fuera de los sacramentos y las verdades reveladas, y esto es algo que yo siempre machaco y repito, ¿no? Pero la iglesia es la gran defensora del orden natural que el hombre perdió por haberse, por haberse apartado de Dios su creador desde el momento del Génesis. De ahí que los mandamientos de la ley de Dios no sean otra cosa que el orden natural puestos en tablas de la ley, porque el pueblo elegido era bastante duro de entendederas y estaba caminando por el desierto, y para que no se olvidase, entonces se lo entrega a Moisés. Pero es elemental, cuando uno da catecismo, pregunta a los niños, a ver, ¿a quién le gusta? Levante la mano a que le gusta que le mientan. A ver, no, nadie levanta la mano. Ah, casualmente hay un mandamiento que dice no mentir. Levante la mano ahora que le gusta que le roben. Nadie levanta la mano. Ah, casualmente hay un mandamiento que dice no robar. Levante la mano que si un día de mañana ustedes son papá o mamá, le gustaría que no los obedezcan nunca. Bueno, casualmente hay un mandamiento que dice honrar padre y madre. Bueno, y así, con sus más y con sus menos, los 10 mandamientos no son otra cosa que prácticamente la ley natural que el hombre ha perdido y ha olvidado y nos la recuerda Dios para que la practiquemos y para que lleguemos a la felicidad. Pero fuera, digo, de la revelación, de los sacramentos y todo lo demás, ¿no? Pero nada de la iglesia que la iglesia nos manda es antinatural. Ese es el punto. Exacto. Ahora está recordando la iglesia el orden natural de las cosas, o sea, la realidad de las cosas, y eso molesta muchísimo, padre. Usted me hizo pensar en para nosotros los Provida, católicos, cristianos, el primer capítulo del Evangelio de Juan, del verso 1 al 5, es fundamental. Al principio existía el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él era la luz de los hombres. Todo ha venido a la existencia a través de él. Correcto. Y por supuesto que estas ideologías de mentira son retadoras de Dios, ¿no? Entonces, como la palabra, a través de la palabra que es Cristo mismo, Dios crea y lo que Él menciona se hace criatura. Entonces, qué cosa tan hermosa. Pero usted también mencionó esto de la voluntad, ¿no? Estas ideas falsas de que la voluntad es la que crea, pero solamente Dios puede crear. O sea, yo le quiero decir, estuve en un debate con una maestra de filosofía aquí de la Universidad de Guadalajara, donde escuché una barbaridad como la siguiente. Hay embarazos que inician no deseados y acaban deseados. Hay embarazos que inician deseados y acaban no deseados y acaban deseados. O sea, padre, la criatura existe si yo lo deseo. O sea, mi hijo existe si yo deseo que exista, ¿no? Esa vida va a prosperar si yo quiero que exista. Entonces, ahorita hablando de lo que fue cauta la iglesia y Santo Tomás no tenía el microscopio electrónico, no se podía ver una fecundación, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que, bueno, antes se pensaba que solamente el espermatozoide, el semen del varón, es el que daba vida dentro del cuerpo de la mujer. Después se descubrió que la mujer tenía ovulación, cosa que no se podía comprobar antes, ¿no? Entonces, que ambos, estas dos semillas que se funden,
son las que en el momento de la fecundación, bueno, ya hay un nuevo código genético único y repetible, y que en ese momento se ha descubierto algo hermoso, que es un chispazo como de luz en el momento de la fecundación, y el cigoto lo único que necesita es una célula totipotente, inteligente, que lo único que necesita es tiempo y alimento, ¿no? Ya tiene una unicidad, tiene un ingenio, es irrepetible, es más, tiene un temperamento único, ¿no? Una manera de caminar, o sea, entonces, esto es maravilloso y esto es lo que está recordando la iglesia y molesta, por supuesto, que traiga este faro de luz y esta lupa delante de la cual se mira la humanidad. Ahora, habla también Sakeri del derecho natural, dice, primero está el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la disposición de los bienes materiales. Tercero, derecho a la propiedad privada. Fíjese, y eso molesta, por supuesto. Ahora uno tiene que ser felicísimo sin tener nada, padre. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, incluso nuestro presidente de México, más comunista que nada, ¿no? Pero dice Sakeri, más abajo hay más posibilidades de error, o sea, derecho a la vida, derecho a formar un matrimonio, a la familia, a tener tus bienes, a tu riqueza, a tener propiedad privada, pero más abajo, cuando se van inventando todos estos falsos derechos de la tolerancia, el derecho a elegir, hay más posibilidades de que haya error, ¿no? El derecho natural fundamenta el derecho positivo, entonces, dice aquí, el hombre descubre en lo más profundo de su conciencia la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, lo dice el Concilio Vaticano II y también el Gaudium et Spes en el número 16. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la negación de la naturaleza en este deseo de ser lo que no eres, ¿no? O de convertirte en lo que no eres con tu simple palabra. Ahí vemos el transhumanismo, ¿no? Pero para ser un transgénero, esta falsedad, pues se tiene que partir de que primero eres algo, para ser trans algo, ¿no es así, padre? Así es. Sí, y de hecho, como se niega el derecho natural, el orden natural, que a su vez posee un derecho, que es elemental, como se niega el orden natural y el derecho natural, el único derecho que queda es el derecho del gobernante, que es el que se conoce como el derecho positivo. Positivo porque está positum, está puesto. Eso significa derecho positivo, ¿no? Uh-huh. Y que antiguamente el derecho positivo estaba concatenado, ¿no? Aquí está el derecho positivo, que debe estar en concordancia. Claro, a ver, derecho positivo, por las dudas voy a explicar, es el que dice que si uno en una carretera va más rápido de lo que dice el cartel, entonces puede ser pasible de una sanción, de una multa, ¿no? Bueno, eso no está en el orden natural. No existe en el orden natural. No hay algo que diga que hay que poner una multa si uno va con su vehículo demasiado veloz, ¿no? Pero se entiende que como hay que preservar la vida propia y la vida ajena, por ende, entonces hay que poner una ley para que más o menos nos manejemos organizadamente en la vía pública. Al quitar ese orden natural, que a su vez estaba regido antiguamente por el orden sobrenatural, que no contradecía el orden natural tampoco, estaba el orden positivo, el orden natural y el orden sobrenatural. No tengo tres manos, por eso no puedo hacer las tres imágenes. Al quitar y al quitar este de arriba, el único que queda es el derecho positivo. ¿El derecho positivo qué es? Lo que el gobernante de turno dice que es. Claro, uno le dirá, bueno, pero padre, excelente, cuando el gobernante, el legislador, es San Luis Rey de Francia, es Anacleto González Flores, Uh-huh. excelente, buenísimo. Pero resulta que ahora tengo a una persona que no es ni respetuosa del orden natural, ni mucho menos del orden sobrenatural. Por lo tanto, ¿qué es lo que impone como ley? Su propia voluntad, de vuelta, caemos de vuelta en lo mismo. Su voluntad que puede estar hecha, a veces, guiada hacia el bien o guiada torcidamente hacia lo que él cree que es el bien, pongámosle, pero es un gravísimo, gravísimo mal. No hay ley y no hay orden que limite la voluntad del gobernante al día de hoy. Por eso que uno dice un montón de cosas y discute y polemiza y defiende la verdad, pero es como si fuesen dos mundos completamente distintos, ¿no?
O sea, es como que no tiene a veces, no es que no tenga sentido, sí, siempre la lucha tiene un sentido, pero es como que uno está hablando una lengua, a un debate, que el otro es incapaz de entender. Exacto. Porque no parte de los mismos principios. ¿Mm? Entonces, es muy difícil muchas veces discutir con esta gente. Sí, yo creo, padre, en que hay una verdadera guerra contra la identidad. O sea, en la identidad de cada uno, en su unicidad, radica su fuerza, su defensa, ¿no? Entonces, es la guerra contra la identidad de usted como varón, de mí como mujer, de la naturaleza del matrimonio en sí, que es defensa de la maternidad por parte de un varón, ¿sí? De esa maternidad, de esa posibilidad de vida, de ser madre, y de la defensa también de la mujer. Es una guerra contra la identidad, incluso, digo, de la propia naturaleza de la familia, que es anterior al Estado. Se tiene en Alemania una tumba de la edad de la piedra tallada, en el que descubrieron en Alemania un hombre y una mujer con dos niños que mueren como en un asalto violento, y luego le hacen el ADN. Digo, ahora no entendemos ni la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Bueno, le hacen la prueba de ADN si era un padre o una madre con sus hijos, ¿no? O sea, realmente la naturaleza no la otorga el Estado. O sea, la familia, el hombre, la mujer son anteriores al Estado, ¿no? Pero ahora se niega esta naturaleza porque destruyendo la realidad de las cosas, negando la esencia del hombre mismo, destruyendo esa libertad de ser lo que se tiene más dominio sobre la persona. Yo les decía, está comprobadísimo en estudios internacionales, entre esos la radiografía de las familias, el mapeo de las familias en 2014 que llevó la Universidad de Virginia, que los hijos criados por padre y madre tienden más a acabar la universidad, menos al uso de las drogas, menos al embarazo adolescente, menos a acabar en las cárceles, un tercio menos, menos a repetir años escolares, menos al suicidio. Entonces, si yo tengo un hijo de vecino, un ciudadano de México que no tiene padre y madre haciendo su labor, yo tengo un ciudadano muy fácilmente manipulable, ¿no? Que va a estar recibiendo las instrucciones que yo voy a fungir como padre, porque entre las cosas de la Revolución Francesa se escucharon cosas tan bárbaras como, creo que fue Rousseau el que dijo, ¿no, padre? Ningún hombre tiene autoridad natural sobre otro hombre. Entonces aquí estaba yéndose en contra del Papa, del rey y del padre de familia. Padre. ¿Sí? Padre, creo que se quedó estático su monitor, ¿verdad? Bueno, mientras vuelve el padre, Javier, les quiero decir, o sea, se está negando de veras la identidad incluso de la cultura. O sea, se está negando la identidad de cada país. O sea, la identidad mexicana, ahora somos parte de la aldea global, ¿no? Esta Agenda 2030, ¿desde cuándo nos empiezan a decir que el sexo simplemente es algo asignado al nacer? Desde la conferencia de Pekín, desde el Cairo, nos empiezan a vender este tipo de mentiras para nosotros ser un ser humano debilitado, que no es lo que es, y entonces sobre el cual puede dominar un gobierno, ¿no? Entonces, pero no podemos negar de que el pero da peras y da semillas de pera, de que la jirafa da jirafas, y jamás se ha visto que una jirafa y un jirafo den un perro, ¿no? Hay una continuidad, tal vez puede modificar un poquitito el aspecto de una jirafa o un caballo. Por ejemplo, un caballo siempre va a tener un cuello, 4 patas y va a relinchar, ¿no? Y este orden de las cosas, por ejemplo, dice Carlos Saccheri, la hormiga nace sabiendo hacer hormigueros, no va a la universidad. El castor nace sabiendo hacer represas. El pájaro nace sabiendo hacer nidos, y vemos en la naturaleza unos nidos increíbles, y cómo sabe tejer
el pajarito en una cierta forma, ¿no? Y bueno, así las cosas, el ser humano está hecho, si somos mujeres, para hacer familia, para buscar un compañero y para hacer familia. Padre, se nos fue un momentito, ¿verdad? Internet. Sí, exactamente. Y aquí también está lloviendo. Entonces, padre, le decía que se ha ido negando para dominio de la persona humana, de los pueblos, se ha negado la identidad incluso de las naciones. Ahora somos parte de la aldea global, padre. O sea, es todo una sola cosa. Es una sola cosa y nada a la vez, ¿no? Se ha borrado, parece que han tomado un gran borrador y han borrado la diferencia, querido borrar la diferencia entre hombre y mujer. Han querido borrar el límite del matrimonio. Ahora cualquier cosa puede ser matrimonio, ¿no? Han querido borrar los límites entre nuestras naciones, cuando cada nación tiene su propia identidad. Y nos venden esta idea de una aldea global en el cual, pues si hay una aldea global, hay un solo gobierno global. Pero hablábamos, pues, de que la semilla de peras da peras y da semillas que dan peras. Y que un jirafo y una jirafa dan jirafas. Y que siempre hay una continuidad en las cosas, por ejemplo, de que el caballo siempre va a tener un cuello largo, ¿sí? 4 patas, y va a relinchar, padre. ¿Sí? Va a relinchar. La hormiguita nace sabiendo hacer hormigueros. Los castores nacen sabiendo hacer represas, ¿no? Y los pájaros nacen sabiendo hacer nidos preciosos, elaboradísimos muchas veces, ¿no? Y el hombre nace con esa inclinación a ser familia, a protegerse en la familia, a comprarse con el esfuerzo de su trabajo un pequeño trozo de tierra delimitado y tener esa propiedad privada que ahora nos están vendiendo de que, bueno, que no debe de existir y debemos de ser muy felices sin tener algo privado, ¿no? Yo veo esta guerra contra la identidad, padre. ¿Usted qué piensa? Sí, pero es completamente, es volver sobre lo mismo, Brenda, porque aparte la realidad se impone, o sea, no hay, de vuelta, no hay nada más agresivo que la realidad. O sea, qué felices que están los cubanos, qué felices que fueron en el régimen soviético los ucranianos, qué felices que fueron los polacos, qué felices que fueron los rusos con el comunismo, qué felices que son los chinos. O sea, se cae de Maduro porque de vuelta, por más que no se quiera creer en el orden natural, se impone por sí, porque uno puede negar la realidad, puede taparse los ojos, puede hacer de cuenta que una pared que tengo enfrente no existe, pero basta con que uno se golpee un par de veces para darse cuenta que la realidad se impone necesariamente. No depende de mí, no depende de mis sentimientos, no depende de que la piense o no. La verdad que y de vuelta ahí volvemos a un problema más de fondo filosófico, que al querer negar la esencia de las cosas, al final de cuentas lo que se quiere negar de fondo es el ser de las cosas, ¿no? O sea, que las cosas son, que se me imponen, que tienen ser por sí distinto del mío, independientemente de mi realidad intramental, y que por más que un hombre se vista de mujer y se transforme y se coloque y se haga una cirugía de sus partes íntimas, etcétera, si es varón va a tener problemas de próstata. Y si es mujer, aunque se vista de varón, algún día va a tener problemas de ovarios. Entonces no va a quedar otra opción. No, la realidad se impone siempre. Así es. Padre, pues nosotros creemos que este momento de la historia, sí, es un momento álgido en el que se quiere callar la voz de la iglesia, que es la que está dando luz sobre la razón, por supuesto, porque no están peleadas, ¿verdad? Esa bicicleta, fe y razón, se van juntas y salen adelante, se complementan, ¿no? Pero, sin embargo, creemos que, en el caso de México, padre, por ejemplo, nosotros cuando vamos a los debates, cuando nos metemos en el Senado de la República, cuando nos metemos en los congresos, en el Congreso Federal de la Unión o en los congresos de los estados, pues vemos cómo pueden estar ahí pastores protestantes, pueden estar ahí parte de la Open Society de George Soros, o pueden estar ahí gente siempre metiendo su cuchara en las Naciones Unidas,
supuestamente buscando el bien de nuestra patria, pero los que no pueden entrar ahí son los sacerdotes, son los obispos, que son estos expertos en filosofía como para combatir esto, porque a través de las leyes de reforma con Benito Juárez y a través de la Constitución se les ha privado de llevar la verdad a esos campos, ¿no? Pero sin embargo, yo me recuerdo cómo, bueno, todo cae por su propio peso. Yo creo que después de todo un esfuerzo por negar la naturaleza de las cosas, yo simplemente en la causa del aborto, yo digo, bueno, las abortistas van a abortar a sus hijos. Las mujeres cristianas vamos a decir sí a la vida. ¿Quiénes van a prosperar sobre la tierra, padre? Sí, es un tema demográfico, así como en Europa. Tanto DIU, tanto anticonceptivo, tanto preservativo, tanto píldora al día después, tanto aborto, tanto homosexualismo, etc. Hoy por hoy las mujeres en muchos lugares tienen, en Francia o en España, 1.8 por cada pareja, digamos, varón y mujer, y los musulmanes tienen 8.1, justamente al revés. Es una cuestión de tiempo. O sea, Sí. es triste decirlo así de modo, digamos, duro y aséptico y sin filtro, pero en un par de décadas, todas estas lesbianas, estos personajes, los sodomitas, estos que están, porque se llaman así en la Biblia, por cierto, y en el catecismo, ¿no? Van a tener hijos, porque aunque quieran, van a tratar de buscar con la fecundación, con lo que fuere, pero lo cierto es que los que van a quedar son las familias cristianas. O sea, son aquellas personas que decidieron seguir el orden sobrenatural y por ende también el orden natural. Esto no quita que uno siga peleando para evitar que estos niños sean asesinados, porque es eso, o sea, hay un asesinato permanente que se da de modo, entre comillas, limpio, silencioso, legal, entre comillas, seguro y todo lo demás, pero un asesinato al fin. Bueno, en la demografía, que es parte también del estudio de la realidad, tampoco va a fallar. Lo que pasa es que las mujeres católicas, o las mujeres cristianas, o las mujeres ateas con sentido común, no deben caer presas de esta ideología de muerte, porque si no también o sea, le están haciendo el caldo gordo a todo este pensamiento, ¿no? Así es, pero fíjese cómo realmente va a prosperar la naturaleza, lo que es natural. O sea, la unión de un hombre y una mujer da esa posibilidad de la vida, ¿no? Y esta ridiculez del género, porque, por ejemplo, las políticas de género son políticas, padre, que son totalmente en contra de la equidad y de la igualdad, ¿no? Porque se beneficia un solo sexo. Hoy estaba sacando las cifras de México, me metí a INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística aquí en México. Fíjese nada más, hacen ver en estas políticas de género que nosotros somos aquellas que tienen que ser beneficiadas y demás. En homicidios, fíjese padre, en homicidios, no es que la violencia contra las mujeres, entonces todo el presupuesto a proteger a la mujer, pero que en realidad se quita la causa de la mujer, ¿eh? Homicidios. El 88% de los homicidios en México son de varones. El 11% son de mujeres. Entonces todo el presupuesto se está enfocando a la mujer y nada al varón. Ahora, de accidentes, fíjese, nada más. Accidentes, el 70% de los accidentes, el 70% son de muertes violentas por accidente en varones y 30% en mujeres. En suicidio, padre, incluso en eso, suicidios, el 77% es de varones y el 22% es de mujeres. Luego, los nacimientos, incluso en eso, padre, a nosotros nos va mejor y parece que somos las víctimas, ¿no? ¿Sabe que de cada 100 mujeres nacen 96.8 varones? Incluso la esperanza de vida, padre. En INEGI 2019 nos dice que las mujeres tenemos una esperanza de vida en México de 77.7 años contra 73 años de los varones. Luego, la mortalidad masculina es de, ahí le va, por cada 100 mujeres que mueren, mueren 129 varones, padre. Y la última, las personas en prisión por aborto, en las cárceles federales, 0 mujeres por aborto
14 varones, ¿sí? Mm. Y finalmente, estatales, en las cárceles estatales, 5 mujeres en total, somos 126 millones de mexicanos, o sea que más de 60 millones de mexicanas y solamente 5 mujeres en la cárcel por aborto, y probablemente esa mujer agredió a otra mujer que la hizo abortar, contra 111 hombres. Entonces, estas leyes que hacen, que nos hacen unos enemigos, padre, que hacen desear a la chica no buscar un varón con la cual ella es complementario y formar familia. Yo le quiero decir, me llama mucho la atención, a mí me encanta la estadística y me meto a ver cómo las mujeres más violentadas son aquellas madres solas con hijos que van cambiando de varón, y cómo las mujeres con menos violencia intrafamiliar, o sea, agresiones contra ellas, son las mujeres casadas, padre. Las mujeres casadas. ¿Por qué? Porque el varón es el primer protector de la mujer, el primer protector de la familia, el primer protector de los hijos y de la patria. Pero todas estas cosas están dadas vuelta, Brenda, de vuelta. O sea, ¿Sí? hay que comenzar a hacer leyes para defender al varón. Porque no solamente se lo está atacando, se lo está dejando de lado, sino que se lo está, no quiero decir una palabra grosera, fuerte, pero se lo está afeminizando, para no decir otra cosa. Claro. Y hoy por hoy la gran crisis hoy que tenemos no es de la mujer, es del varón. Hay una gran crisis de la virilidad. O sea, porque tanto se ha golpeteado con este caballito de batalla de las femibolches, como le llamo yo, las femibolcheviques, digamos, y con esta dialéctica permanente de marxista. Sí, claro. Con esta dialéctica permanente marxista del varón contra la mujer, que hoy por hoy, antes entiendo que claramente algún varón a veces es grosero cuando le dice algo a una mujer en la calle, esto lo entiendo, más acá, bueno, en mi país es muy común eso, o era muy común. Pero lo que están logrando con todo esto es que el varón tenga hasta miedo de acercarse a una mujer. O sea, antes, cuando uno era más joven, cuando yo era joven y uno buscaba una chica para ponerse de novio, lo que sea, uno tenía que hacer el esfuerzo de hombre de intentar poner la cara y sacarla a bailar y tratar de buscar, y así como decimos aquí nosotros, a veces rebotar, o sea, encontrarse con una pared porque la chica te decía que no, bueno, pero tenés que hacer el acto, el gesto viril de intentar sacar a bailar a una muchacha con el riesgo de que te diera la vuelta a la cara. Sí. Hoy por hoy, el varón ya no lo hace. Porque tiene miedo que a veces se plantea esto como un acoso, porque muchas veces no sabe ser varón. En ciertos ambientes, para conseguir una chica, tienen que buscar una aplicación de lo que sea, de estas estupideces de Tinder y todas estas mamarrachadas, porque no tiene las agallas, para no decir otra cosa, Sí. plantarse cara a cara a una chica y decirle, ¿sabes qué? Me gustas mucho, quiero salir contigo a tomar un café o algo, estoy enamorado. Se le caen los pantalones, no sabe qué hacerse, se hace pies encima. Oiga, padre, me decía, yo soy madre de 2 muchachas. Entonces me decían, no sabes, o sea, me mandó un mensaje y me dijo que estoy guapísima y no sé qué, y que wow, y que se le sale el corazón y no sé qué. El día siguiente, mamá, me lo encontré por las escaleras de la preparatoria, ni siquiera me volteó a ver. O sea, ni siquiera hola, ¿no? Entonces, esto de hacer a la mujer cada vez más masculina y al hombre cada vez más femenino, fíjese qué astutos, padre. Yo les decía, dejas inerme a la mujer y a sus hijos sin protección, dejas a un país, a ver, imagínese, como le decía yo a Laje, imagínate un ejército de puros afeminados, padre, y otro ejército de puros hombres viriles bien entrenados. Discúlpeme, pero ¿cuál ejército protege mejor a su nación? ¿No? De eso se trata, padre. De eso se trata, de dejar inerme a la mujer sin un protector. Les digo, métanse conmigo. El primero que te va a querer romper la cara a cualquiera que se mete conmigo es mi marido, ¿de acuerdo? Porque mi papá ya tiene 92, ¿no? O mis hermanos, ¿no? O mis hermanos. Entonces, dejar a la mujer sin esta custodia es el objetivo, ¿sí? Aparte, acuérdense el control poblacional, el reducir las poblaciones. 2 hombres no dan niños, 2 mujeres tampoco dan niños. Entonces, distraer al hombre en el afeminamiento, esto hace dejar una nación inerme y desprotegida, ¿no? Entonces, pero por otra parte, tenemos estas otras chicas que son tan
invasivas, tan masculinas, que, discúlpeme, padre, pero yo me recuerdo las mexicanas en Italia, como, Dios, metíamos gol, padre, metíamos gol. ¿Por qué? Por la dulzura, por la Claro. ternura, por la feminidad, ¿no? Muchísimas nos casamos. Y aquellas que gritaban, golpeaban, que no todas eran así, porque habrá chicas maravillosas también, digo, esto han puesto las cosas boca abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad que nosotros, dónde encontramos la libertad? En ser lo que somos, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? El varón, ¿dónde encuentra su fuerza? En ser lo que es, ¿no? La mujer en ser lo que es, la familia en ser lo que es. Y me recuerdo pues de los cristeros que teníamos un ejército federal, o sea, el ejército nacional en contra de un puñado de católicos en 3 estados de la República concentrados, padre, sobre todo en Jalisco, ¿no? Michoacán, acá una partecita de Colima también, o sea, Colima ya de por sí es pequeñito, ¿no? Pero sin embargo, con este tener a Cristo como nuestro Rey, que es la verdad, que es la vida, que es el camino, padre, usted lo sabe, estuvimos a punto de vencer al ejército de los federales. Nosotros y las mujeres jugamos un rol increíble, increíble, porque éramos las que íbamos por el parque o por las balas, por las armas a Ciudad de México, y todas femeninas con una falda. Ahora no sé dónde habríamos escondido un rifle, padre, con esas falditas, ¿no? Entonces, pero qué bonito empezar por ahí. O sea, por la mujer pasa también mucho de lo que es la familia, la educación del varón para la familia, para el respeto de la mujer. Y bueno, yo quisiera que usted nos diera un último mensaje en cómo de veras, como cristianos católicos, somos aquellos que tenemos que ser testigos de la verdad, ¿no? Y estamos siendo testigos de que la verdad es que nacemos hombres o nacemos mujeres, que nosotros no depende de nuestra voluntad el cambio de la naturaleza, ni de la realidad, ¿no? Bueno, de vuelta vuelvo al gran pensador inglés Chesterton, ¿no? Chesterton decía que vamos a ser condenados o vamos a ser asesinados, ajusticiados por decir que una hoja verde en primavera es de color verde. O sea, en tiempos anteriores quizás uno era martirizado porque no quería negar la Santísima Trinidad, porque no quería negar la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque no quería negar su adhesión a la Iglesia Católica. Bueno, hoy por hoy es prácticamente más, entre comillas, más fácil, porque ni siquiera hace falta negar verdades de fe para ser prácticamente martirizado. Basta con que uno niegue aquellas cosas que el mundo moderno no quiere aceptar, justamente ese orden natural, ¿no? Que, por cierto, y lo repito una y mil veces, que está por debajo del orden sobrenatural y nunca se contraponen. Pero un modo, hoy por hoy, de ser bien contrarrevolucionario, en el sentido técnico de la palabra, la revolución es aquello de, en latín, revolvere, revolutum es dar vuelta a algo, es verter algo, ¿no? Darlo vuelta. Eso significa revolvere, en latín, revolver, dar vuelta. La contrarrevolución no es una revolución contraria, sino hacer justamente lo contrario de la revolución, con R mayúscula. Plantean el orden natural, el orden antinatural, entonces voy al orden natural. Plantean que la realidad es según yo la piense, y entonces, bueno, no, yo me hinco, me arrodillo frente a la realidad, me postro ante la realidad, porque es como tal. No quieren que se diga la verdad y quieren que uno diga que cada uno tiene su verdad y otro tiene la suya, etc. Bueno, yo planteo que no, que hay una verdad única ante una misma realidad. No, hay modos distintos de ver la realidad, es cierto, pero la realidad es una sola y la verdad, por ende, es una sola. Y no me arrodillo ante el relativismo imperante que existe. Bueno, son muchísimos modos para ser rebelde, en el buen sentido de la palabra, contra este momento revolucionario que estamos viviendo ahora, que es un cambio de época. Nosotros no nos damos cuenta de esto, pero a quien nos gusta la historia y ver los cambios históricos,
estamos viviendo en este momento un cambio, como le llaman, incluso los progresistas le llaman un cambio de paradigma, y esto implica un cambio de época. No va a ser lo Ujú. mismo el mundo, sí, que todavía continúa el mundo, en 100 años que lo que fue hace 50 años atrás. No va a ser el mismo. Va a haber un cambio, porque estamos en un momento de un gran cambio, de un gran cambio. Y bueno, y acá se va a ver entonces quienes están aferrados a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de siempre, a lo que siempre, siempre ha dicho la iglesia, no lo que diga algún funcionario eclesiástico de turno que se le antojó decir alguna cosa, no, no, a lo que siempre se vino diciendo hace 2000 años. Y se va a ver también la defección de algunos, porque Jesús lo dijo, ¿no? No he venido a traer la paz sino la espada, ¿no? Nuestro Señor Sí. es signo de contradicción. Entonces nosotros tenemos que ser sal y luz para esta tierra. Esa es la misión que tenemos. Así es, padre. Pues bueno, usted me acaba de recordar que molesta a la iglesia, por supuesto, también porque lleva esta verdad, porque Cristo es la verdad misma. Entonces Mm. la iglesia ha querido ser, han querido infiltrarla, ¿no? Han querido que aquella que es la madre y la maestra se confunda Ujú. o veten sus agentes que después se desenmascaran, ¿no? Entonces hacen quedar también mal a la iglesia, ¿no? Entonces de repente escuchamos cosas sobre el aborto extrañísimas o apoyar la utilización de nuestros hermanitos por nacer. Padre, nosotros acá sepultamos a todo bebé en nuestro estado que aparece en botes de basura, o sea, abortado, muy chiquitito o casi de término, niñitos recién nacidos, tirados en las alcantarillas. Entonces sabemos de este dolor, ¿no? Y sabemos que para preparar, por ejemplo, los nuevos remedios para estas enfermedades, pues están usando órganos de nuestros hermanitos por nacer vivos que les cortan sus órganos cuando están a corazón latiente y de repente vemos pronunciamientos muy extraños desde adentro, usted lo ha dicho, ¿no? A veces por eclesiásticos que no están enseñando lo que siempre ha enseñado la iglesia, o gente metida en el lobby gay. Vi que usted hizo un programa también sobre una declaración de un religioso, ¿no? Mm. Sobre el género y sobre la homosexualidad adentro. O sea, quieren entrar a contaminar aquella que ha llevado siempre la luz, ¿no? Que ha llevado siempre la luz. Entonces, pues simplemente invitar, ¿no? A las mujeres a vivir nuestra esencia femenina para combatir esto, porque somos señal de contradicción, aquellas que somos femeninas, que nos encanta ser madres, que nos encanta ser esposas, al sacerdote vivir su sacerdocio en la pureza, ¿no? Y en la pureza también de la fe que ha sido enseñada desde todos los siglos, ¿no? Y también en la liturgia, en el cuidado de la liturgia, en la devoción a María, ¿no? Que es nuestro modelo y modelo de iglesia, ¿no? Y también en el varón, en el ser varones, en el hacer familia, porque sabemos que esto es lo que nos concede la libertad y nos concede realmente ser lo que somos. Es aquello que va a prosperar sobre la tierra, y aunque veamos que las cosas se están, que nuestra barca parece que le entra todo el agua, pues sabemos que Cristo está ahí y que Cristo parece que duerme, pero está bien despierto, ¿verdad, Padre? Pero claro, es el mejor momento. Siempre, yo esto lo digo, es el momento más interesante para nosotros, porque si Dios, que hace todo con peso, número y medida, dice la Escritura, ¿no? Hubiese querido enviarnos a vivir o a nacer en otro momento de la historia, en la Edad Media, en los primeros cristianos, en vaya a saber cuándo, lo hubiese hecho. Pero creyó en su inmensa sabiduría, en su infinita sabiduría, que el mejor momento para nacer era este. El mejor momento para santificarnos era este. El mejor momento para luchar era este, aunque uno sea una especie de David contra Goliat, ¿no? Aunque nos parezca esto. Pero es lo más divertido que hay. Aparte, si no hay lucha, hay Sí, poca diversión. O sea, uno se aburriría. sí. Exactamente, sí es cierto. ¿Y sabe qué? Me consuela mucho y me alegra mucho saber que manda a los guerreros exactamente para el tipo de batalla que se va a combatir en ese momento de la humanidad. Entonces, amigo, a ti que nos escuchas, a ti mamá que nos escuchas, a ti jovencita, jovencito que nos escuchas, quiero decirte que tú eres un guerrero que Dios ha designado para esta batalla. Y yo quiero darle las gracias a usted, Padre, porque es usted, desde que no te la cuenten, está haciendo realmente esta batalla de la verdad
en contra de la soberbia mentira. De la soberbia mentira, y es cierto, la cosa está muy divertida, padre, está muy interesante, y bueno, no tengo más que darle las gracias, y no sé si quiera compartir sus redes sociales, padre. Sí, es simplemente la página web se llama quenotelacuenten.org. Tenemos una página también de cursos.quenotelacuenten.org. Invito ahora, porque está por salir en un par de días más, estamos por comenzar un curso de latín muy bueno, hecho por ex alumnos míos. Curso de latín hablado, una cosa hermosísima, la verdad que ¡Ay, me qué llena bien! de alegría y de orgullo. Y bueno, después las redes sociales normales, Instagram, Facebook, el canal de YouTube, que no te la cuenten, son las siglas, QNTLC. Así que Ajá. bueno, les agradezco nomás, hay mucho material hace ya muchos años, desde el año 2014, primero en nuestro Ujú. sitio, ahí están pasando en pantalla, y después nacieron el resto de las cosas, ¿no? Facebook, canal de YouTube, etcétera. Así que bueno, hay un poco de material para todo. Ay, qué bien, padre. Pues bueno, yo les pido que le den pulgar para arriba para que los algoritmos le hagan aparecer a las personas más fácilmente para encontrar este programa. Y bueno, les doy las gracias. Por favor, den compartir. Y gracias de nuevo, padre, por estar dando esta batalla a nombre de la iglesia y por ser una señal de contradicción y un sacerdote fiel a Cristo. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao, chao.